Doy gracias al Señor por este tiempo precioso que nos regala una vez más. Saludar en primer lugar a nuestros amados pastores de Abbey Church, Jorge y Dina, a los pastores de las misiones, a cada director, a cada líder, a cada oveja, a cada amigo que tenemos aquí en la patria, en diversas partes del mundo. Y tengo el honor nuevamente de traer la preciosa palabra del Señor y con un mensaje actualizado en cuanto a escatología, que es lo que venimos dando nuevamente. El Señor ha puesto está refrescando su iglesia sobre esos mensajes tan importantes que Dios nos dejó hace ya miles de años atrás. La coyuntura actual, la situación política, económica, social del mundo nos llama a preguntarnos cuán cerca estamos de ese desenlace final que la palabra de Dios nos habla en los últimos tiempos, y cuán cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia, cuán cerca estamos de la tribulación, cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Para que todo esto acontezca, tiene que haber muchas cosas que se conjuguen, que están descritas en la palabra de Dios, como dije yo hace ya miles de años atrás. El tema que nos concierne el día de hoy tiene que ver con el gobierno final mundial que se va a dar en los últimos tiempos, como dice la palabra del Señor. Y hemos venido enseñando a través de muchas prédicas de escatología que somos la última generación definitivamente, que estamos viviendo ya los tiempos finales. Y hoy día no vamos a hacer nada más que recordar muchas cosas que ya hemos estudiado y actualizarnos. Y vamos a actualizarnos en cuanto a, si hablamos de los últimos tiempos, hablamos de un gobierno final mundial y que tiene que ver con un líder, y un líder que imita a Jesús, un líder que en su actuar, en su manera de vivir va a imitar mucho a nuestro amado Rey Jesucristo, pero es un impostor, un engañador. Estamos hablando del anticristo. Si estamos diciendo que estamos en tiempos finales, podemos decir, como titula el mensaje del día de hoy, el anticristo ya está aquí. Y esto es lo que vamos a ir enseñando en este tiempo, y espero que preste mucha atención, y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y nos revele la palabra. Recuerden que esta palabra es revelada solo a las personas que tienen hambre y sed de Dios. Las que no tienen hambre y sed de Dios, definitivamente les es confuso, no les es revelado muchos secretos que Dios tiene, o muchas cosas ocultas que Dios tiene, que son reveladas a sus hijos que tienen hambre y sed. Hay muchas personas que no logran comprender mucho escatología porque no indagan, no le piden revelación al Señor al respecto. Pero estoy seguro que si el Señor ha mandado a hablar de estos temas es porque quiere revelar su palabra a su pueblo, y espero que estés atento a ello. Es por ello que vamos a decirle al Señor: amado Padre Celestial, Espíritu Santo, te pedimos, Señor bendito, que tú aclares nuestro entendimiento en este día. Queremos escuchar tu preciosa palabra y queremos que tú, Señor, nos enseñes y nos reveles todo lo que tú nos quieras enseñar en este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo tomando control y hablando a nuestros corazones. Gracias por cada persona, Señor, que está viendo este mensaje, y te pido que tú la bendigas grandemente y a través de esta palabra toques sus corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un poco de historia, a centrarnos en este presente también.
Estamos septiembre del año 2021 y hemos visto cómo en este mes han sucedido cosas que aceleran mucho el desenlace de estos tiempos finales. Por ejemplo, hemos visto el desenlace que está ocurriendo en nuestras narices sobre la salida de Estados Unidos de Afganistán. Y todos hemos escuchado y hemos visto en las noticias cómo Estados Unidos, con todas sus tropas, con todos sus hombres, embajadores políticos, han salido de tierra afgana, ¿no? Y hemos visto cómo han dejado también millones y millones en armamento sofisticado. Y hemos visto algo que se decía que era imposible, que los talibanes, que es un grupo extremo, decían que los talibanes es imposible, que en muchos años van a recuperar y van a tomar control, no hay problema, va a haber democracia. Y en solo 2 días, le bastó solo 2 días para que ellos tomen todo el poder de Afganistán. Por eso que todas las embajadas, todos los políticos, periodistas y cientos de miles de personas están huyendo despavoridas de este territorio. Y este desenlace es crucial para lo que viene, para lo que se nos viene, en cuanto al cumplimiento de las profecías bíblicas con el anticristo. Definitivamente sí. Sabemos que hoy en día, de los terroristas más extremos en el mundo son los talibanes. Y a ellos se les ha dejado armas poderosas. Ahora en Afganistán, definitivamente, el cual los talibanes son un grupo muy violento, toman control de toda esta área geográfica y se va acomodando porque van poniendo y van haciendo que muchas naciones del Medio Oriente que se sentían desprotegidas y muchas naciones europeas también hoy en día que ya están viéndose desprotegidas, están comenzando a formar alianzas, ¿no? para la ayuda de sus naciones. Antes, un poco de historia. Sabemos que en el año 1922, hasta ese tiempo existía el famoso Imperio Otomano, por decirlo así. Toma control de este imperio, de los rezagos de este imperio, los ingleses, y los destruyen, ¿no? Entonces, justamente uno de los principales objetivos que tienen los talibanes es de recuperar y de reunir a los musulmanes, ¿no es cierto? Ellos quieren revivir y formar ese famoso califato, ¿no? En todo Medio Oriente. Y definitivamente lo van a lograr, ¿no? Más aún con lo que está aconteciendo en este tiempo. Recordemos que entonces cae el Imperio Otomano, ya estamos hablando desde años atrás que tenían este poder y comienzan a caer en manos de los británicos. Seguidamente vemos que como a través de una revolución bolchevique, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas toman poder en el mundo y comienza a resurgir o a levantarse una ideología comunista con fuerza a través de esta revolución. Vemos que viene la Segunda Guerra Mundial, viene mucha destrucción para Europa. En 1932 también vemos cómo surgen 2 potencias tras culminada la Segunda Guerra Mundial, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, que entra a la palestra. Nace la famosa Guerra Fría, nace un armamentismo descomunal, nace estas potencias que se equipan con armamento nuclear. En 1959, en 1960 más o menos, hay un golpe de Estado en Cuba, liderado por Fidel Castro, apoyado por el Che Guevara, ¿no? Entre 1960 y el 62 ocurre una alta tensión
y casi viene una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Kennedy con Nikita Khrushchev se ponen de acuerdo y esta crisis, de la famosa crisis de la Bahía del Cochino, comienza a aminorarse felizmente para el bienestar de todo el mundo, porque aún no era tiempo de la destrucción de la humanidad, porque muchas profecías bíblicas aún no se habían cumplido. Es así que se retiran el armamento nuclear, firman unos pactos. Seguido de esto vemos también otros conflictos armados mundiales famosos, como la guerra de las Coreas o la famosa guerra del Vietcong, ¿no? Y vemos que comienza a haber un altercado tremendo en estos tiempos nuestros, ya más o menos hace 20 años, cuando a través del atentado en las Torres Gemelas, Estados Unidos decide conquistar Afganistán para atrapar a Osama Bin Laden y comienza a establecerse en el territorio para aminorar el avance terrorista que había del grupo Al Qaeda y de muchas fuentes extremistas. Es así que Estados Unidos, al tomar control de Medio Oriente, Israel se siente aún más protegida por este imperio, y hay muchas naciones como Rusia, la China, Irán, Irak, que dejan de hacer muchas cosas en sus planes armamentistas, en sus planes de expansión, en sus planes de conquistas a través del califato, comienzan a menguar, dado este control que comienza a tener Estados Unidos en esta parte del continente. Y llegamos a este tiempo, a este mes, en este año 2021, en el cual se toma una decisión política de retirar a Estados Unidos de Afganistán, creyendo que el pueblo afgano puede ya comenzar a sobresalir, pensando obviamente en la cantidad de dinero que se requiere para que este gobierno en Estados Unidos esté en la nación afgana manteniendo tropas, armamento, etc. Muchos gastos para la nación americana, y hace que se retiren. Pero esto es el inicio de un desenlace el cual ya estaba profetizado, y van a comprender esto, cuán rápido puede provocar el gobierno del anticristo. Y en eso nos estamos centrando hoy en día. Las naciones, al salir Estados Unidos de Medio Oriente, se están comenzando a reacomodar en el mapa político mundial. Ojo con esto. El vacío que deja Estados Unidos está siendo ocupado ya por naciones poderosas como Rusia, como Estados Unidos, como Irán y como Turquía, que ustedes, si ven en las noticias, si ustedes indagan y son un poco curiosos, van a estar dándose cuenta que estos 4 países que menciono están comenzando a tomar control de toda la zona. Entonces, es asombroso que estas 4 naciones se mencionan en Ezequiel 38, ya hace 2700 años atrás, que son las naciones que van a unirse y van a provocar una invasión hacia el pueblo de Dios, ¿no? Estas 4 naciones, China, Rusia, Irán y Turquía, hoy en día son aliadas. Es asombroso el cumplimiento de la palabra de Dios al respecto, y viene esta profecía de hace mucho tiempo atrás. Ojo con ello, pero no es el tema que nos toca hoy en día. Vamos a estar hablando de esto en otras oportunidades. Llegamos a este septiembre del 2021, donde en verdad comienzan ya muchas naciones como la que mencioné, Irán, a comenzar nuevamente a repotenciar sus armamentos nucleares. Vean en las noticias esto. Al salir de Estados Unidos ya tienen libertad muchos de hacer esto, porque
se apoyan a la vez en potencias, Irán se apoya a la vez en potencias que se han aliado, tales como Rusia o China, en los cuales si Estados Unidos le decía, porque tenía control de Medio Oriente, por ejemplo, a Irán, tú no tienes poder de esto, así es que tú guarda tus armas, porque yo estoy aquí, estoy un paso de invadirte o de destruirte. Al Estados Unidos salir de este entorno, entonces muchos países que tenían poder nucleares están comenzando a surgir, como Irán. Entonces, ojo con esto, tienes que tener en cuenta algo, iglesia, tienes que tener en cuenta algo. Nosotros, los que estamos aquí viviendo en este mundo, podemos ser manejados o podemos tener en nuestro ser una voz que nos pueda manejar. ¿Cuál voz es la que te maneja a ti? ¿Cuál es la voz que te orienta, que te dirige a ti? Tienes que saber que existe algo más grande que este universo. Algo más grande que estos millones de planetas y galaxias. Y ese algo más grande es la palabra de Dios. Antes de que exista el universo, antes de que exista esto grandioso que es el universo, dice que existía la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que trajo la creación del universo y todo cuanto existe. Entonces, algo más grande que el universo es la preciosa palabra de Dios. Y es a través de estas prédicas en las cuales animamos a que nos dejemos guiar por eso poderoso, por la palabra de Dios, que es algo lo más grande que puede existir de lo que conocemos. ¿Qué dirige tu vida? ¿La dirige el mundo, que es parte de este universo, o la dirige la palabra de Dios? Y Dios nos insta a guardar la palabra de Dios, a conocerla. Por eso que en Abbey Church somos bien incisivos en esto, en que estudien la Biblia, en que lean la palabra de Dios, en que hagan devocionales diariamente, como dice la palabra de Dios, escudriñar la palabra de día y de noche. Es por ello que instamos siempre a estar avanzando en estudios bíblicos, a que estén atentos a las prédicas, en las oraciones, en las reuniones que tenemos, siempre lanzamos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos da vida, porque es lo que nos va a guiar siempre hacia ese perfecto y único camino, la salvación a través de Jesucristo. En 1 Juan 4 nos habla sobre el mundo, que son guiados por las cosas que hay en el mundo, sobre las personas que se dejan guiar por pensamientos anticristianos, y claramente 1 Juan 4:8 habla de que esas corrientes solamente hablan de mundo y el mundo oye a ellos, dice, y el mundo los oye. Nosotros tenemos que diferenciarnos de este tipo de personas a las cuales les gusta no escuchar la palabra de Dios, sino escuchar lo que dice el mundo. Y esto hace una gran diferencia en estos últimos tiempos, sobre todo. Romanos 12:2, la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento, dice la palabra de Dios. Dice que nosotros debemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué renueva nuestro entendimiento? ¿Quién nos transforma? Pues Dios, a través de su palabra. Entonces, ¿es esto lo que hoy estamos predicando? ¿Es esto lo que hoy estamos enseñando? Hurgando en la preciosa palabra de Dios que ha dejado a nosotros para que estemos alertas, para que no nos dejemos engañar, para que el mundo no nos atrape. Es por eso que un hijo de Dios que no está empapado en la palabra de Dios, un hijo de Dios o alguien que se llame hijo de Dios, que no le guste escudriñar en las palabras de Dios, que no le guste leer la Biblia a diario, que no le guste meditar, que no sienta curiosidad por aprender más y más, definitivamente deja de ser hijo de Dios.
Si lo fue, un día se va a enfriar. Porque es la palabra de Dios la que nos mantiene vivos. Porque la palabra de Dios es espada poderosa. Porque la palabra de Dios esos ríos de agua viva. Porque es la palabra de Dios el alimento de un hijo de Dios. Sobre todo para subsistir en un mundo tan caótico como en el que vivimos. Un mundo tan cruel. En un mundo cada vez, como ya estaba escrito, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. En un mundo donde la injusticia es un baluarte. En un mundo donde cada vez, y lo estamos viendo, a Dios se lo deja de lado, a todo lo que Dios nos enseñó se lo deja de lado, como a su palabra, la familia, y se comienzan a inventar, a crear nuevos tipos de familia, se comienzan a inventar nuevas ideologías anticristianas, antibíblicas, antipalabra de Dios. Si nosotros no estamos empapados de la palabra de Dios, que es justamente uno de los mayores regalos y consejos que Dios nos dejó, si nosotros no nos adentramos en ello, vamos a enfriarnos y vamos a caer en este sistema mundano, en este sistema anticristiano ya establecido hoy en día, y vamos a terminar cayendo en las garras del anticristo, porque Cristo viene pronto y se va a llevar a ese pueblo preparado y con hambre, a una iglesia limpia, pura y sin mancha, una iglesia que conoce a Dios, que conoce a su amado, que vela y ora, dice la Biblia. Por eso es muy importante pertenecer a la iglesia de Jesús. Por eso es muy importante ser parte de una iglesia, del cuerpo de Cristo. Ya lo venimos enseñando muchas veces. Hoy en día se ha inventado la moda, en los últimos años, en verdad, la moda de ser cristianos solo en casa y no pertenecer a ninguna iglesia. Porque las iglesias están llenas de pastores malos, corruptos, maquiavélicos, la iglesia está llena de hombres y mujeres que fallan, y mejor estoy en mi casa, mejor estoy en el mundo, mejor trato me dan los del mundo, y no sé qué sarta de cosas que escuchan al mundo, justamente, argumentos del diablo para alejar a las personas de la iglesia, para alejar a las personas de Dios. Esto es la apostasía. Y la palabra de Dios es clara cuando dice: no dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, y más aún cuando el tiempo final se acerca, dice la palabra de Dios. Dios sabía, porque está profetizado, que en los últimos tiempos iba a haber una avalancha de apostasía. Es decir, hombres y mujeres que conociendo a Dios se echan para atrás y comienzan a alejarse de la iglesia, comienzan a alejarse de la palabra de Dios. Es imposible, no conozco una sola persona que se haya dejado de la iglesia en la cual nació, que esté sin congregar y que medite la palabra de Dios a diario. Que conozca y Dios le revele la palabra de Dios. No puede ser posible, porque tenemos un Dios de orden y jamás Dios obra de esa manera. Pero el diablo viene engañando a millones y millones de personas en el mundo, y ya estaba escrito al respecto, como digo, a través de la apostasía, y muchos vienen alejándose de sus iglesias, de Dios, cayendo en este sistema anticristiano que ya estaba escrito. Entonces, no nos conformemos a ese pensamiento mundano que hoy en día existe, o anticristiano, de manejar nuestras propias vidas y que mejor sin iglesia, mejor sin Biblia, mucha exageración, mucho fanatismo. Yo desde mi casa, total, si no robo, no mato, no violo, yo soy bueno, no le hago mal a nadie y sigo para adelante, hasta que Cristo venga, dicen incluso. Pero no es así. Debemos ser transformados mediante la renovación del entendimiento, y el único que hace eso es el Espíritu Santo, a una vida ordenada, una vida sujeta a la palabra de Dios. Recapitulando entonces, recuerdan que hablamos sobre esa visión que tuvo Daniel, ese gran hombre y profeta de los más grandes que ha existido en el mundo. Daniel, ese joven que fue sacado de su parentela, que fue digno representante de hijo de Dios, que fue llevado bajo la conquista de Babilonia a su territorio, y lo único que hizo fue dejar bien en alto el nombre de Dios.
al no dejarse contaminar por ese mundo babilónico poderoso, al no adorar a sus dioses, ni al no someterse inclusive al rey de esas épocas, Nabucodonosor. Y ese corazón fue ideal, fue perfecto para que Dios tome a ese joven y comience a hablar y mostrarle todos los acontecimientos que iban a suceder desde esos años hasta el fin de los tiempos. Daniel, un profeta magnífico, un libro precioso y un libro que solo es revelado, repito, si tienes hambre y sed de Dios, que aquí vamos a hablar al respecto. A Daniel fue que se le muestra la historia de la humanidad. En Daniel capítulo 2, recuerden ustedes, ya hemos hablado de esto, y revisen nuestras enseñanzas pasadas en YouTube, en nuestro Facebook de Abbey Church. Dios le muestra una estatua, ¿se acuerdan? Una estatua grande, y Daniel descifra a través del Espíritu Santo lo que iba a venir. Y recuerdan que en esa estatua grandiosa que ven, se ve reflejado todos los gobiernos mundiales, imperios que iban a haber desde la época de Daniel hasta el final de los días, hasta nuestros días. Estoy hablando de hace más de 2600 años. Una profecía que se ha cumplido tal cual, y solamente Dios, que es el creador nuestro, el conocedor de todo, ha podido enseñar al pie de la letra todo lo que iba a pasar. No van a faltar personas que, siempre lo he dicho, digan, pero hay otras personas que también han profetizado cosas, como Nostradamus y otros, y le han achuntado. Sí, pero en ridículas cantidades, ya lo he dicho y una vez más lo digo. Si yo también me pongo a escribir libros de profecías que van a pasar de acá 5, 10, 15 años, y escribo una serie de 200.000 cosas, pues el 0 por probabilidades, el 0,1, 0,2%, el 0,5% se van a cumplir. Pero eso no me hace profeta. Un profeta real de Dios es aquel que a cabalidad dice lo que va a pasar y se cumple al 100%. Y eso es la palabra de Dios. No hay un solo renglón de la palabra de Dios que se haya profetizado y se haya dejado de cumplir. Y Daniel 2 no es la excepción. Estos 4 gobiernos mundiales son reflejados, recuerden, por la cabeza que era de oro, el torso, recuerden que era de plata, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? La parte del muslo de bronce y las piernas de hierro. Y los pies eran mitad hierro, mitad barro, ¿se acuerdan? Y Dios nos aclaró y aclaró a Daniel de que este imperio de oro iba a ser el imperio babilónico, en el cual él estaba presente, cuyo rey era Nabucodonosor, y que en la historia universal la estudiamos en los colegios, en las universidades, ocupó los años 605 a 539 a.C., se cumplió. Después también manifestó que iba a venir un gobierno de plata, y fueron los medos persas que luego ocuparon, y fue este gran imperio que abarcó del 539 al 331 a.C. Se cumplió a cabalidad. Luego también se cumple a cabalidad cómo iba a venir un gobierno representado por bronce, que eran los griegos, en el año 331 al 168 a.C. Y luego nos habla de un gobierno de las piernas, un gobierno de hierro, y ahí justamente se manifiesta. Recuerden que el imperio romano se divide en el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente, que abarca desde el 168 a.C. al 476 después de Cristo, ¿no? Y en el último gobierno mundial que va a existir, dice, a través de esta estatua, que iba a ser los pies, con sus 10 dedos, pero era una mezcla de barro, es decir, de rezagos de imperio romano, con barro con hierro. De eso también vamos a hablar ahora. Si vemos más adelante en Daniel 7, nuevamente Dios vuelve a mostrar una imagen que Daniel con el Espíritu Santo revelado descifra. Era unas imágenes de animales, ¿se acuerdan? Que también iban a representar los gobiernos
imperios mundiales que iban a venir. Y tienen que ver esto con las imágenes que también Dios le da a Juan el apóstol en el Apocalipsis, que vamos a ver luego. Recuerden que es mostrada una imagen, un león, ¿se acuerdan? Y el león representaba a Babilonia. También le muestra un oso que representaba luego a los medos persas, que recuerden que es Irán, el actual Irán, son los medos persas. El nombre de medos persas, de Persia lo tenían hasta el año 1935, en el cual es cambiado su nombre al actual Irán. El leopardo también muestra una imagen de una bestia, un leopardo, el cual obviamente eran los griegos. Y la cuarta bestia que se muestra una bestia grande, el Imperio Romano, que tenía, dice, 10 cuernos y un cuerno pequeño surgía de ahí, dice. ¿Se acuerdan o no? Esta imagen. Este cuerno pequeño no es nada más y nada menos que el anticristo, que va a surgir de estos otros 10 cuernos de la última bestia, que coincide con los 10 dedos de los 2 pies de la estatua que habla en Daniel 8 y coincide con la bestia que habla en Apocalipsis más adelante. Si seguimos indagando y vemos en Daniel capítulo 8, que es en verdad espectacular el cumplimiento de esta profecía, nos encontramos con que existe una lucha entre un carnero con un macho cabrío. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante también. Es una lucha que representaba el imperio, era una profecía que estaba dando ya del sucumbir de los medos persas a través de los griegos. Y esto pasó obviamente cuando Alejandro Magno, uno de los más grandes emperadores, uno de los hombres más sagaces, más grandes en poderío y en inteligencia militar que han existido en todos los tiempos. Recuerden que de sus 20 a 32 años llega a conquistar prácticamente todo de una manera acelerada, conquistaba y atrapaba a los pueblos. Por eso es que tiene la imagen, este imperio griego de leopardo, ¿no? No hay mejor imagen de un animal veloz que el leopardo haya puesto como símbolo de este imperio. A los 33 años de edad, al tener todo el control, todo el poder, dice la historia que Alejandro Magno comienza a sucumbir en su vida personal, comienza a meterse en drogas y en cosas terribles, y es aquí que el imperio griego se divide en 4. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Se divide en 4 reinos. Eso es parte de la historia universal. No quiero indagar mucho al respecto porque si no tendríamos horas y horas aquí. Recuerden ustedes que la mitad de la parte oriental del Imperio Romano era lo que era el Imperio griego. Ojo con esto, ¿eh? Quiero que se centren bien en esto. La mitad de el Imperio Romano sucumbió en 2 reinos, ¿se acuerdan? Una mitad era lo que era todo el Imperio griego. Ojo con esto, ¿no? De aquí, obviamente, de esta parte va a surgir el anticristo. Vamos a seguir al respecto. La profecía de Daniel se enfoca definitivamente en el área de Roma restaurada, por así decir, que es el sector griego. Ojo con esto. Hasta 1929 debemos saber que Grecia estuvo bajo el dominio de varios sucesores del Imperio Romano. Ojo con ello, ¿no? Actualmente Grecia son los menos desarrollados económicamente, son de los países menos desarrollados en economía, en política de Europa, ¿no? Juntamente con España, con Portugal e Italia son los países que no han desarrollado mucho. Ojo con esto. Con lo que ha ocurrido con el abandono de Afganistán de Estados Unidos, ya estamos viendo en las noticias, por ejemplo, que uno de los poderosos de Europa, Alemania, a través de Angela Merkel,
está comenzando a pegarse y a unirse y a hacer una alianza con Rusia, con Putin, ¿no? Lo dijimos, ya que Estados Unidos se retira de Medio Oriente, hay muchas naciones de Europa, de Medio Oriente, que se han sentido abandonadas porque hay un surgir de naciones que ya no tienen el control de Estados Unidos y que están despertando hacia el armamentismo nuclear, que están despertando hacia el querer tomar el poder, el control del petróleo de Medio Oriente, que están queriendo tomar el control de esta parte, tanto de Europa y Medio Oriente. Entonces muchas naciones como Alemania están buscando aliados nuevos. Y esto no va a ser nada más y nada menos que estas naciones, tales como China, Rusia, Turquía e Irán, levantarlas, que van a ser justamente naciones poderosas, que desde ya se están convirtiendo en poderosas, y por eso es muy importante lo que les decía al inicio, esta parte de este hecho político, militar que ha sucedido en este mes sobre la salida de Estados Unidos con Afganistán, tiene que ver con este desenlace. Entonces, Europa, mucha Europa que se siente desprotegida hoy, están comenzando a refugiarse en naciones poderosas, que estas naciones están comenzando y van a tener más y más poder, y lo único que va a hacer es que Estados Unidos también vaya menguando en poder, porque eso dice la palabra de Dios. Recuerden ustedes, por ejemplo, que ustedes saben que el 65% del gas que tiene Europa lo da Rusia, viene de Rusia. Recuerden ustedes que Europa necesita también del petróleo para poder subsistir, y este petróleo está justamente en Medio Oriente, en los cuales están tomando ya control y poder Turquía, Irán, Irak, y queriendo tomar control sobre ellos más poderoso Rusia y China, ¿no? Entonces, a través de esto, de estas alianzas, ¿a qué quiero llegar? A que Europa se va a volver a levantar poderosamente, porque esto está profetizado, porque el anticristo sale de 10 gobiernos finales mundiales que tienen que ver con gobiernos de Europa y de Medio Oriente. Ya Estados Unidos no pinta nada aquí. Y estamos viendo cómo se está cumpliendo esto en nuestras narices, y ahí la explicación que estoy dando. Europa se tiene que levantar uniéndose a Medio Oriente para salir de la crisis, definitivamente. Entonces, Grecia, que en la historia universal vemos que los romanos adquirieron mucho de su poderío, de su inteligencia, de su cultura, de los griegos, permanece y va a aflorar nuevamente en estos tiempos finales. La Biblia dice que el antiguo imperio romano va a resurgir definitivamente. Por eso está aún en los 10 dedos, en los 10 gobiernos, el hierro presente. Ojo. Entonces, esta segunda etapa del imperio romano, que habla de los 10 dedos de la estatua o de los 10 cuernos de la bestia que dice en Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 17 que hablamos antes, va a surgir este imperio romano, y por ende va a surgir el imperio griego, del cual había sido absorbido por Roma. Ojo con esto. Entonces, profecía bíblica grande, muy oculta para muchos, Grecia va a volver a surgir. Ojo. Obviamente no va a surgir como la Grecia de Alejandro Magno, obvio, pero sí va a surgir porque el anticristo viene de estas partes. Apocalipsis 13
nos habla una forma final cómo será el mapa político mundial global de los últimos tiempos, Apocalipsis 13. Nos habla de una famosa bestia híbrida, ¿no? Nos habla de una bestia que es mezcla de varios animales salvajes. Recuerden esto, específicamente Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, ¿no? Y vamos a leerlo. Apocalipsis 13, verso 1 y 2, ¿qué cosa nos habla? Dice, me paré sobre las arenas del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí está hablando ya del anticristo. Y tiene que ver con lo que estamos hablando en estos últimos minutos. El cuerpo, que claramente aquí es representado como leopardo, y que Daniel 7 y Daniel 8 habla que es Grecia, está claro. El cuerpo Grecia tiene mucho que ver en esto. Los pies, dice, esta bestia son como de oso, que representa esto, recuerden en Daniel también 7:8 al imperio medo-persa, ¿no? Y que es el actual Irán. Tiene que ver obviamente con el movimiento que le va a dar a este último, al anticristo, a este imperio del anticristo, ¿no? Tiene que ver mucho, e Irán va a jugar un papel muy importante en este gobierno, en este anticristo. Y nos habla de la boca del león, que tiene que ver obviamente con Irak, con la Babilonia, que estaba representada como león también en Daniel capítulo 8. Hoy en día Irán e Irak, ¿no? Que está entre Siria e Irak, ¿no? Son naciones que están violentadas, son las naciones que tienen los más altos conflictos de la región. Van a presenciar la salida del anticristo de estos entornos. Definitivamente el anticristo va a nacer de esta zona de la Mesopotamia. Ojo con ello, ¿ya? Roma, Grecia, Irán e Irak son las zonas en las cuales nos está hablando Apocalipsis capítulo 13, en la cual la bestia, el anticristo, surgirá. Si volvemos a Daniel 8, ahí nos habla lo que les dije de este enfrentamiento que tenía entre griegos y los medos persas. Cuando nos dice que hubo una batalla, ¿no? Daniel 8, 7 al 8, vamos a leerlo. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno no fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ojo con esta profecía, porque aquí nos está hablando de un enfrentamiento entre un carnero contra un macho cabrío, entre un carnero de 2 cuernos que representaba a los medos persas contra el macho cabrío que representaba a Grecia, y Dios estaba mostrando de Daniel lo que iba a acontecer en la historia universal. Pronto iba a acontecer que el macho cabrío, Grecia, iba a destrozar al carnero de 2 cuernos, dice, ¿no? Y esto nada menos y nada más que era esta imagen del gran cuerno del macho cabrío, era Alejandro Magno, ¿no? Que luego dice que este gran cuerno va a sucumbir, y claramente nos dice que de aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y tiene que ver con la descripción de los 4 reinos que salen cuando Alejandro Magno muere. Y se divide este imperio griego en 4 reinos, que son el imperio
sale Macedonia o Grecia, Turquía, Egipto y Siria. Eso está escrito en la Historia Universal y lo pueden ver ustedes claramente revisando sus libros. En Daniel 8:9 nos habla, ojo, de qué. Dice, y de uno de ellos, de estos 4 subgobiernos, dice, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ojo con ello. Nos habla que de estas 4 divisiones nace un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. ¿Ya saben en Apocalipsis qué representa el cuerno pequeño? El anticristo. Ojo con ello. Y dice que crece en el sur, oriente y en la tierra gloriosa. No crece hacia el norte, el cual está Siria y Turquía actualmente. Ojo con ello. Si seguimos viendo en Daniel 8, en el 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ojo con eso, y aquí muchos se confunden. Porque aquí muchos se quedan en que la historia solo hablaba de Alejandro Magno y la división de los 4, y de ahí sacan de que justamente el anticristo de repente fue Epífanes, el anticristo. Ya comienzan a surgir muchas teorías porque no se dan cuenta y Dios no revela la palabra a muchas personas que no indagan. Pero ojo, en Daniel 8:10 ya nos está hablando de un cambio, de algo terrenal, algo espiritual. Ojo, porque ya nos habla de un ejército del cielo. Dice, y se engrandeció este cuerno pequeño hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas las echó por tierra. Recuerden cuando el anticristo, Satanás se revela, tercera parte de las estrellas dice que se rebelan con él, que simboliza a los ángeles caídos, y forma un ejército. Entonces, en Daniel 8:10 nos está hablando obviamente de un gobernante ya no terrenal. Ojo, ya cambiamos la imagen de Alejandro Magno, de ese cuerno grande, que vienen 4 cuernos, pero ahí surge un cuerno pequeño. Y nos habla que tiene un poder ya que sufre a ejércitos celestiales. Ya nos habla de una autoridad ya más espiritual. Ojo con esto, es importante porque aquí ya se adentra a un lenguaje espiritual. Y en Daniel 8:11, ¿qué dice? Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ojo, aquí ya nos habla de la blasfemia que está profetizada en el Apocalipsis. ¿De qué cosa? Del anticristo, que va a comenzar a tomar el poder, el trono de Dios, y a burlarse de él. Muchos aquí también, al no ver esta imagen espiritual, también cometen el error de ver a seres humanos como Antíoco Epífanes, que es verdad, 120 años antes de Cristo, sucumbió en Jerusalén, tomó control del templo y sacrificó un cerdo. Y muchos dicen, ese fue el anticristo. Ahí se cumplió esto, lo que habla Daniel. Pues no, porque repito, estamos hablando ya de un lenguaje espiritual. Epífanes no tenía el control de los gobiernos celestiales. Ojo, de las estrellas del cielo, o de un ejército del cielo, como nos habla ya en el 10. Ojo, y ojo con lo que dice el 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ¿no? Pero miren cuán importante es, preguntarán ustedes, pero ¿cómo sabe que esto es de tiempos finales? La clave del éxito de este mensaje para revelación. Vamos al 8:17. ¿Qué dice? Vino luego cerca de donde yo estaba, le estaba mostrando Dios la profecía a Daniel, y ¿qué dice? Y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí está la clave. No está hablando de la historia universal, que muchos se quedan en tiempos de la época de Alejandro Magno o de Epífanes. Está hablando todo esto que te he hecho un resumen, hijo, te estoy hablando, descífralo, el Espíritu Santo va a ayudar a mis hijos. Estoy hablando, la visión es para el tiempo del fin. Ojo con esto. De aquí que justamente nace
que el anticristo va a nacer de esta zona geográfica, de estos países. Y si quieren saber específicamente de qué zona más, vamos a leer Isaías 10. Si nosotros nos vamos al gran profeta Isaías, que también nos habla, ese gran hombre de Dios, que también nos habla de acontecimientos de los tiempos finales, pues en Isaías 10:5, ¿qué leemos? Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aquí está hablando de Asiria. Y esta profecía se cumplió porque fue Asiria que comenzó a devastar, que comenzó a ocupar, que comenzó a derrotar y a destruir a Israel por su rebeldía. Ojo con esto. Si vemos en el 10:6 dice, en el 10:7, perdón, aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Vamos a seguir al 8, porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? Ojo con ello. En el 10:12 nos habla de este futuro del que estamos hablando en los tiempos finales. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Entonces, nos está hablando de un asirio poderoso que va a conquistar a su pueblo de Israel. Se cumplió esto, pero también avanza la profecía y nos habla que esta característica de hombre poderoso, de asirio, va a ser derrotado. ¿Cuándo? Dice, después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Y eso cuándo va a ser? Tiempos finales, la gran tribulación. Aquí se corrobora y tiene que ver con lo que habla Apocalipsis con respecto al anticristo que va a gobernar. Una vez que Jesús se lleve a su iglesia, van a haber 7 años de gobierno mundial, en los cuales 3 años y medio el anticristo va a estar asolapado y 3 años y medio va a sacar sus garras y va a destruir todo cuanto existe. El anticristo, que va a ser el Mesías para muchos, el anticristo que va a lograr la paz mundial, el anticristo que por 3 años y medio va a estar formando alianzas, aún con el pueblo de Israel, y va a permitir que resurja en su templo y que levante adoración a Dios. Ese anticristo a los 3 años y medio de la gran tribulación va a comenzar a destruir a todo el que invoque el nombre de Dios, va a comenzar a pisotear a cualquier político, cualquier religioso, va a tomar control del templo de Dios, va a hacer que todo el mundo lo adore. Y todos los que no sepan palabra de Dios, todos los que se queden y no sepan de Dios, van a ser engañados por este hombre que va a estar trayendo hambre y miseria a la humanidad. Ya se está preparando el gobierno del anticristo, ya lo estamos viendo en nuestras narices. Isaías 14:25, ¿qué dice? Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Cuando venga Jesucristo con su iglesia, que vamos a estar en estos 7 años de tribulación acá en la tierra, va a estar terriblemente mal la cosa. Nosotros, Cristo nos va a llevar al cielo, 7 años de bodas del Cordero, y va a regresar acabada la tribulación, va a derrotar Jesucristo al anticristo. Isaías lo llama el asirio. Y si nos vamos a Isaías un poco más allá, 30, y nos vamos al 31, dice, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, dice la palabra del Señor.
Definitivamente el lago de fuego y azufre es el final en el cual va a terminar el anticristo. El 33 dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto, Tofet es infierno, y preparado para el rey, profundo y ancho, del rey está hablando, rey ese asirio, del anticristo, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Que dice Apocalipsis que el anticristo va a ser derrotado y lanzado al lago de fuego y azufre. Este rey asirio, que lo llama en Isaías, no es nada más y nada menos que el anticristo. Entonces, recapitulando, estamos cerca del cumplimiento del surgimiento del anticristo, como llamamos el mensaje del día de hoy. ¿El anticristo ya está aquí? Definitivamente la respuesta es sí. Sí, el anticristo ya está aquí. El anticristo ya nació, definitivamente. Debe ser ya un jovenzuelo, de repente ya está cercano a los 30 años, pero ya está en el planeta Tierra. Y están los hechos que estamos viendo en nuestras narices, cual cumplimiento profético de Daniel, de Isaías, del Apocalipsis. Estamos viendo cómo se está armando el mapa geopolítico de los tiempos finales. Estamos viendo cómo este anticristo va a nacer de esta zona de Medio Oriente donde se originó la vida. Dice la palabra de Dios en el Génesis que el huerto, el Edén, estaba cerca al río Éufrates. Esto es en la Mesopotamia, la actual Babilonia, la actual Irak, donde estaba Babilonia. De esta zona, aquí se originó y aquí estuvo ubicada Asiria. No es casualidad que todo lo que estamos viendo, el alejamiento de Estados Unidos de Medio Oriente, el poder que está retomando Irán, Irak, con este alejamiento, Rusia, la China, que luego hablaremos y hemos hablado mucho en muchas prédicas escatológicas de la participación de ellos, pero no como hoy día hemos hablado, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ver esta imagen de los 10 reinos y el cuerno pequeño que sale de aquí? ¿Cómo tiene que ver Grecia? ¿Cómo tiene que ver el imperio romano antiguo que va a resurgir a través de Grecia, de Irán, de Irak, de Turquía? Ya lo hemos estudiado hoy día. Como que de estas naciones justamente, de Irak, de Irán, donde estaba Siria, de ahí va a surgir el anticristo. Y es un cuerno pequeño, ojo, o sea, es un hombre que actualmente no va a salir en las noticias. Definitivamente no es un rey poderoso, no es un hombre como Putin, Trump, que muchos también decían puede ser el anticristo, Putin. No, es un cuerno pequeño. O sea, un poder chiquitito va a tener. Nadie le va a pintar bola. Pero va a nacer de esta zona, de Asiria, de Irak, de Irán. Y va a tomar control estos 10 gobiernos mundiales que tienen que ver, repito, con Grecia, remanentes de Grecia, el poder de Roma, hierro, barro. Europa tiene que ver con estos 10 gobiernos, probablemente 5 europeos, 5 del Medio Oriente. Ya les he mencionado cuáles. Van a tomar control del mundo. El anticristo surge de uno de ellos. ¿Recuerdan el anticristo donde surge? Tiene que ver de Grecia. Ya hemos hablado de esto. Vuelvan a escuchar la prédica y vamos a seguir hablando al respecto. El anticristo surge de este mapa geopolítico que lo estamos viendo armarse en nuestras narices. Cristo está muy pronto a venir.
Pero para que surja otra vez Irán, así como está diciendo Pastor Irak, ¿cuánto? Puede ser mañana, puede ser en 10 años, en 5, en 3, en 2, en 1. Lo cual no quita que Cristo esté cerca de venir. Ya ha pasado 6.000 años de historia del hombre en el planeta Tierra, desde Adán hasta hoy en día. Ya hemos hablado mucho de cómo estos 6.000 años se van a complementar con los 1.000 años del milenio y van a formar los 7.000 años que Dios ha establecido que el hombre esté en la tierra. 7, el número de perfección. 7.000 años que Dios ha permitido y va a permitir que esté el hombre en la tierra. Y estamos en el año 6.000. Estamos viendo las profecías, las señales que dejó Dios cumpliéndose en nuestras narices. Año 1948, hace poquito, Israel retomó su nación. Profecía bíblica cumplía de hace más de 2.000 años. Se cumplió hace poquito. Y no es casualidad que 1948, miren, hace poco. Hay muchas personas, abuelos de ustedes de esas épocas. Era un desierto, 1948, y hoy en día Israel es una potencia mundial. Porque tiene que estar presente en los tiempos de fin, porque el anticristo va a atacar a Israel. Y tiene que ser una potencia tal que va a enfrentar a estos países que se están levantando y son poderosos. No es coincidencia, es real la palabra de Dios. Y potencias van a descender, dice, y van a pelear contra Israel para querer destruirlas, encabezados por el anticristo. Ahí es cuando viene Cristo, final de la tribulación, y va a salvar a su pueblo. Porque tiene la promesa, Jesús, al pueblo de Israel también, de su gobierno terrenal, milenial. El reino de Jesucristo en la tierra se va a cumplir. Estamos cerca entonces, hermanos amados, amigos que nos ven, del desenlace de la historia final de la iglesia. La iglesia acaba sus funciones, la iglesia acaba sus operaciones cuando Cristo se la lleve. El tiempo de la iglesia está llegando a su fin. El mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis es muy claro de cómo iban a suceder, lo hemos enseñado también esto. Estamos en la última etapa de la iglesia cristiana, una iglesia que está siendo sucumbida por los ataques del enemigo de apostasía. Una iglesia a la cual Dios le dice hoy en día, como lo vino diciendo hace 2000 años, hija, iglesia, vela, ora, porque vengo por ti. Vela, ora, porque vengo por ti. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muy pocos van a ser arrebatados de todo el mundo. Las iglesias cristianas que existen, que son el cuerpo de Cristo, va a ir llevando Jesús ahí a las personas más fieles. No todo aquel que entra a una iglesia es cristiano. El Hijo de Dios es aquel que en verdad cumple la palabra de Dios a cabalidad. Dios no se va a llevar a tibios. Dios no se va a llevar a personas que no sean parte de su cuerpo. Dios se va a llevar a personas que sean parte del cuerpo de Cristo, activas, que estén velando y orando, que estén sirviendo al Rey de Reyes y que estén predicando de su palabra. Personas que den testimonio de Dios y que no tengan pecado en su vida. Eso ten en cuenta, tenemos un Dios muy santo que no va a permitir que al cielo entre un pecador. Yo quiero estar en el reino de Dios. Yo quiero ser llevado por mi Padre amado, por Jesucristo, en el rapto. Yo no quiero quedarme en la tribulación. Yo quiero venir con Él en las nubes, en su segunda venida, para derrotar al anticristo y vivir por la eternidad con Él. Yo quiero que anheles eso también. Yo quiero que busques a Dios. El Señor quiere que lo busquemos, que lo honremos. Basta ya de estar coqueteando con el mundo.
Basta ya de estar con pensamientos anticristianos. Basta ya de no renovar nuestra mente, como dice la palabra del Señor, y estar pensando más en cuestiones terrenales, banales, frívolas, que en Dios, que en lo espiritual, que en predicar. No estoy diciendo que abandonen, como muchas sectas lo han hecho en algunas historias de la humanidad, que abandonen sus trabajos, que abandonen sus estudios. No. Estudien, sean los primeros, trabajen, sean los mejores, hasta que Cristo venga. Pero sobre todo, no dejen de congregar. Pero sobre todo, sean los mejores cristianos en sus iglesias. Pero sobre todo, sean fuego y ayuda a los pastores. Sean, en verdad, personas fieles al cuerpo de Cristo. Testimonio de hijos de Dios a sus familiares, a los que los rodean. Ese centro de trabajo, en ese centro de estudios. Porque Cristo viene. ¿Qué pasa si Cristo viene mañana? ¿Te vas con Él? ¿Tu familia se va con Él? No hay más tiempo que perder. Hay cosas más importantes que hacer que estar perdiendo el tiempo en cosas banales, repito. Es tiempo de adentrarnos en la palabra de Dios. Es tiempo de escudriñar. Es tiempo de meternos a las iglesias, a prepararnos para predicar bien al hermano, al amigo, al familiar. Es tiempo de ser entrenados y tener hambre y sed de Dios, porque los tiempos se acortan. Porque solamente una persona que vela, que conoce la palabra de Dios, que ora, que está sirviendo con fuego en una iglesia, va a ser una persona que se mantenga en el fuego de Dios y comienza a poner en práctica la palabra de Dios. Para eso es importante la iglesia. Porque ahí, conjunto de personas falibles, imperfectas, que nos vamos a lastimar, que nos vamos a ofender, es ahí donde tenemos que aprendernos a perdonar, a amar, a tener misericordia, a ayudarnos a levantarnos. El que no quiere, ya no es problema nuestro. El que quiere ser apóstata, ya no es problema nuestro. Pero hagamos todo para cumplir la palabra de Dios y alejarnos del maldito rencor, del maldito resentimiento que viene a las personas alejándolos de Cristo y de su iglesia. El anticristo ya está en el planeta Tierra. El anticristo ya está formando su gobierno único mundial. El anticristo ya está tomando control del mundo a través de ideologías anticristianas. El anticristo ya está preparando su terreno. Ya están surgiendo las naciones de los 10 gobiernos mundiales, de los cuales va a surgir el anticristo. Ya se está dando ese mapa político, económico, militar, ese mapa geopolítico, ya lo estamos viviendo. Septiembre de 2021. Cristo viene pronto. 1928 se cumplen 80 años del pueblo de Israel como nación. 1928. 1921, si le quitamos, son 7 años menos a ese cumplimiento de los 80 años, que es una generación que dice la Biblia. Es un año muy especial, porque 1921 da inicio a lo último de lo último. Cristo puede venir en 1921 fácilmente. 7 años de tribulación, 1928. Última generación, Mateo 24, Cristo lo dijo, y no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué habló Cristo? Habló del arrebatamiento y más habló de la tribulación. Entonces, iglesia, perseveremos y oremos. Es tiempo en que te reconcilies de una vez por todas y en verdad con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, con tus pastores, con tus hermanos. Es tiempo de un perdón sincero. No estar recordando el pasado,
no está recordando que te hirieron, no está recordando a quién no lo han herido, quién no ha sufrido en este planeta Tierra por los propios padres, a quién nos han ofendido, los padres, los amigos, el mundo, ¿quién? Todos. No nos victimicemos y digan cada uno de ustedes, nosotros, ¿a cuántos hemos herido? ¿Cuántos reclaman a mi papá, mi mamá? ¿Y cuántos hijos han herido a sus padres? Esa persona me hirió, ¿y tú cuántos otros heriste? No nos hagamos los perfectos cuando nos acordemos de que nos hirieron. Acordemos que también nosotros hemos herido. Eso nos va a ayudar para no victimizarnos, para no hacernos los pobres, para no estar con resentimientos y decir, me lastimaron, como yo también lastimé. Perdono, como tengo que perdonar, como Cristo me perdonó, y no estar acordándome y estar sufriendo con mi pasado que me insultó, me ofendió, me hizo caer, me ultrajó y lo que sea. Ahí es cuando tenemos que ser cristianos de verdad. Perdonar y olvidar. Perdonar y seguir adelante hacia Cristo. Porque si tú no perdonas, Cristo no te va a perdonar, lo dice el Padre Nuestro. Iglesia amada, y a todos los nuevos que se han conectado y nos están viendo y van a ver este mensaje, de seguro. Cristo te ama mucho. Cristo nos ama, no quiere que nadie se pierda, dice que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero que escuches esta preciosa adoración, y mientras escuches esta preciosa adoración, ora a Dios, reconcíliate con Dios, pídele perdón porque Él es al que más ofendemos, y luego pide perdón a las personas que has ofendido, pide perdón a las personas a las cuales sigues guardando rencor y quieres que te perdonen, quieres que se acerquen a tu puerta y venden tus heridas. No, así no funciona Cristo. Tú tienes que perdonar y Cristo va a vendar tus heridas y olvidar y dejar el pasado atrás. Reconcíliate con Dios y sé ese hijo limpio, puro, sin mancha, y comienza a buscarlo con poder. Aléjate ya del pecado y de lo que te esté apartando de Dios y de su iglesia, de su pueblo. Escucha esta preciosa canción y medita en él. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y
me pasa a mí. Yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Yo ruego y oro al Señor, y estoy seguro que el Señor ha tocado tu corazón, y a través de esta hermosa adoración, deseo de todo corazón que te hayas reconciliado con Dios y con el pueblo de Dios, y comienzas a ser utilizado por Él. ¿Quieres ser parte de la familia de Cristo, de la iglesia de Cristo? Tú que nos has escuchado por primera vez, o tú que nunca le has entregado tu vida a Cristo y quieres ser parte del pueblo de Dios, yo te invito a hacer una oración. De todo corazón cierra tus ojos, por favor, y repite esta oración que una vez yo también la hice y todos los que conocimos a Dios y cambió nuestras vidas. Dile así: amado Señor, te doy gracias porque hoy tú me has hablado. Y en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en él y vivas conmigo. Yo te acepto, Jesús, como mi único Señor y Salvador personal. Reconozco que tú has muerto por mí en la cruz y me haces tu hijo. Límpiame, Señor. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados, por darme una nueva vida y por hacerme tu hijo. Te doy gracias por todo esto que he pedido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el inicio de una nueva vida. Dice la palabra de Dios que a los que aceptamos a Cristo, las cosas vienen a ser nuevas. Él nos da una nueva vida. Yo agradezco al Señor que te haya dado esa oportunidad y comienza a empaparte de Dios. Las puertas de la iglesia de Church están abiertas para que seas parte de este pueblo que ama a Dios y comiences a ser enseñado y comiences a hablar de esto a tu familia, a compañeros, para que conozcan a Cristo, porque el tiempo está corto, ya estamos en tiempos finales, estamos en cuenta regresiva, Cristo viene pronto. Dios te bendiga mucho. Anota, vas a tener ahí las direcciones, los teléfonos, las redes sociales nuestras para que tomes contacto con nosotros y nosotros también vamos a tomar contacto contigo. Dios te bendiga mucho. Gracias a toda la iglesia aquí en el Perú, en todas partes del planeta que nos han escuchado, y estoy seguro que Dios nos ha hablado y estemos preparados. Cristo es mayor que ese que está tomando control del mundo
y si Cristo va delante nuestro, no hay a quien temer. Permanezcamos de su lado y prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y hasta una próxima oportunidad. Escudriñen y lean la palabra del Señor con muchas ganas. Dios los bendiga grandemente.